saludo muy especial para todos. Yo soy Diego Díaz y esto es Al Grano, un espacio para conversar al calor de una taza de café. Entonces, como vamos a conversar al calor de una taza de café, pues lo primero que tenemos que hacer es prepararnos un buen café para alimentar esta muy buena conversación. Hoy tengo el gusto de estar acompañado por uno de los personajes más ilustres que tiene Bello hoy en día. Un hombre dedicado a reconstruir la memoria histórica de nuestro municipio, a contar lo que somos, lo que fuimos y también a analizar un poquitico esa perspectiva de lo que seremos. Vamos a empezar entonces preparando esa rica taza de café, profe. Es un café de la vereda Patio Bonito. ¿Usted sabía que aquí en Bello hay 150 fincas cafeteras? Pues no Oiga el tantas, ruido. pero por lo menos ya sé que hay Escúcheme esa 150. música Qué de la belleza. molienda. Ah. Esta es, creo que uno de los buenos rituales para uno entretenerse en la vida, preparar café y tomar vino, profe. No, me dijeron que le gustaba el vinito. Mucho, Ay, a mí pero también. más el café realmente. ¿Pero qué le gusta más, el vino o el café? No, el café me gusta más, Ah, bueno. porque es que en la universidad, en las cafeterías no le venden vino a uno, entonces, ¿No le venden vino en la universidad? ¿O le entonces tocaba tomar de ese que toca, vendían por allá como muy toca rarito? el ¿Te acuerdas de ese? puro pocillito de allá de Guayaquilito en la UDA, ¿se Ay, acuerdan? Guayaquilito, sí me acuerdo de ese. Era, Ah, diga, y hay maluco de café y uno le tomaba como 20. por lo menos. Bueno, vamos a prepararnos el cafecito mientras conversábamos. Profe, ¿quién es Reinaldo Espitaleta? Bueno, a ver, es un señor ahora, soy un señor nacido en Bello y que me crié en las calles realmente. Yo quiero mucho las calles porque desde muy niño, pues las calles fueron como parte de mi infancia, de mi quehacer, de mi conocimiento de lo que sería un gusto Creo que por la tenemos, ciudad. tenemos acá un pequeño accidente, profe. Ah, bueno, Nos va a pero tocar cambiar de método porque nos- desafortunadamente, el filtro no le corresponde al método de preparación. Así que yo venía preparado y entonces tengo una segunda alternativa, ¿cierto? este Adelante, man- profe, continúe usted con la descripción entonces. Bueno, entonces Bello pues tiene un poco de significados en uno que nació aquí y que estuvo, digamos, al aire libre, que eso era muy importante también estar al aire libre en las calles. Era un pueblo, recuerdo, en uno de los barrios donde yo viví, ¿Qué barrio nació? en Manchester, en Manchester. donde estamos, en los viejos talleres del ferrocarril, en el barrio Manchester. Y era un barrio pues muy particular. Yo recuerdo pues como muchas cosas de imágenes de Manchester, en el sentido de la estación del tren, el pito del tren, pero también las cantinas. Había muchas cantinas con unas cosas maravillosas que se llamaban los traganíqueles o los pianos. Ah, Y qué entonces belleza de máquina, ¿cierto? esas imágenes luminosas fueron parte también digámoslo así, de la educación sentimental. En Manchester viví en una casa que tuvo historia, una casa que era como una suerte de hotel, llamémoslo así, o de ¿Ya posada, no existe? ya no existe, ya es un edificio en la calle Cisneros, así se llamaba esa calle, la Calle calle Cisneros. Cisneros, sí. Oiga, yo no me Ah, sabía de bueno, esa. para Esa que sí. vaya sabiendo que el barrio Manchester todas tenían sus respectivos nombres, como las de Medellín o bueno, las de otros lados. Y ahí había una casa que sirvió de posada, decía yo, a los ingenieros del ferrocarril. Entonces nosotros llegamos a esa casa, eh, que era una casa de 2 plantas, piso de madera, era una casa con fantasma, eso sí me Tenía acuerdo. fantasma propio. Sí, sí, tenía fantasma. Yo por ahí tengo algún relato en torno a lo que llamábamos aquí en Bello los espantos, y esa casa tenía su espanto propio. Y entonces me tocó pues sentir una de esas presencias en esa vieja casona. Era una casa que seguramente de principios del siglo XX, supongo yo, y que ya la derrumbaron porque esa es otra tendencia que vamos a Ya, ver en este programa seguramente, cómo esas viejas casas van desapareciendo para dar paso a lo que se llaman hoy las torres, los edificios. Bueno, entonces ahí te digo que Manchester fue también muy particular para un niño como yo porque cuando ya fui al cine, cuando fui al cine en el Teatro Bello, que eso era otro ¿dónde queda el Teatro asunto Bello? en la 50, diagonal a la escuela Marco Fidel Suárez, que ustedes no la conocieron, donde ahora hay un colegio también, ¿cierto? El Ah, sí, Gaitán, creo que se sí, sí, llama sí, ahora, ¿cierto? Bueno, sí, sí. entonces ahí El Jega. el Teatro Bello, que era un teatro parroquial, un teatro interesantísimo, porque daban todo tipo de cine, pero uno iba pues a la de los niños pues, los domingos por la mañana, entonces muchas cosas del cine las trasladábamos a la calle, a los juegos de la calle.
O sea que Manchester para mí significa muchas cosas, entre ellas que en las calles jugábamos a los pistoleros del oeste, Con un palo. claro, viendo las películas en esos cines matinales, pues por supuesto también recreábamos en un ambiente Se ponía a ver las fantástico. películas de Clint Eastwood y todo eso No, porque Clint Eastwood todavía no todavía estaba. no, ese no No, era todavía esa tal vez generación. John Wayne y otros, pero Esos más Clint viejitos, Eastwood es más más acá, ¿cierto? reciente. Y todavía no estaba el espagueti italiano, pues el western El West, italiano sí, todavía sí, sí. no. Eran estadounidenses las Muy buenas películas películas. del oeste. Bueno, Oiga, y entonces eso es maravilloso porque te digo que es tener la infancia en la casa, pero también buena parte en la calle es toda una educación para un ese era un peladito Bello como todavía es. muy rural, ¿cierto? No, Bello nunca, Las laderas que hoy tenemos no, como... pero no, Bello nunca fue rural en el No, me sentido refiero a que estricto todavía no de. había el desarrollo que tenemos hoy. Esos barrios, por ejemplo, como París, gran parte de Niquía, Claro, no todavía... no era tan grande como ahora, por supuesto. Hombre, yo espero que le guste ese café, café Pues Bellanita, espero, hermano, preparado aquí mientras conversábamos al espero calor que de la esté rico, conversación. tiene toda la pinta. Vamos a ver, pues, vamos a ver a qué sabe esto. Bueno, salud. Adelante. Ve, te quedó bien, hombre. Hombre, pues que, Ah, pues que está experto en café. hombre, sabes que no, profe, sabes que soy es un apasionado de esto pero sí me gusta la buena Sí, bebida. sí, bueno. Esa siempre ha sido un propósito de que pueda consumir en mi casa buen café. Profe, para que podamos abordar muchas temáticas, yo quisiera que usted me hablara un poquitico de Hato Viejo. Este fue un punto de llegada de los que transitaban desde el norte y desde otras regiones hacia Medellín. Y era una región ganadera con otras características. ¿Cómo era ese Hato Viejo? No, mira, todo viejo, pues tiene una historia que viene desde los tiempos que llamaban los ciertos historias de la conquista, el asunto de la conquista Qué y de la cosa muy... colonia. A ver, esta parte que hoy es Bello fue en esos tiempos, pues estoy hablando todavía de Gaspar de Rodas y otros españoles que por estos lados llegaron, pues esto era una especie de lugar para, para abastecer esa empresa conquistadora que estaba rumbo hacia el nordeste, o sea, hacia donde había oro. Entonces Gaspar de Rodas, por ejemplo, va hasta por todo el nordeste hasta fundar Zaragoza. Él es el fundador de Zaragoza, mira qué lejos se va, Zaragoza de las Palmas, que así se Ya llama. existía Remedios, porque Remedios también Y es muy Remedios antiguo. es posterior, ¿cierto? Zaragoza es primero, después Remedios, que va a ser una ciudad también muy clave en los tiempos Claro, de la de la colonia. colonia, por supuesto. Y entonces estos eran lugares para abastecimiento de esos, llamémoslo así, conquistadores, que no es el término adecuado, pues, y ¿Quién exacto. habitaba esto? No había, esto nunca fue fundado, eso es otra cosa, no, Atoviejo nunca fue fundado, fue un lugar para eso. Entonces, mira, está Atoviejo en esta parte, pues, donde estaba hoy Bello, pero esos atos se fueron prolongando. A ver, hagamos una diferenciación en el Valle de Aburrá. El norte del Valle de Aburrá es muy seco, el sur es más húmedo y Llueve más más. propicio para la agricultura. Por eso aquí era un lugar de paso y tenían era ganado, Ganadería. ¿cierto? Ganado vacuno, también ganado caballar, etcétera, etcétera. Entonces era un hato. Después hubo otros hatos como el de Girardot Hato Grande, el otro más chiquito, el Hatillo, y así por el estilo. ¿Qué Pero tal entonces esto? está bueno el café, ¿no? Realmente está bueno. Profe, desde acá se suministraba carne y otros elementos para Occidente, que tenían allí un desarrollo Sí, importante, habían tenido la capital de Antioquia, Santa Fe de Antioquia. sí, pues estoy hablando pues de unos tiempos en que todavía pues la provincia de Antioquia no era lo que conocemos hoy. Entonces es importante tener eso como claro. Entonces Atoviejo es el hato, ¿cierto? Es un hato de vacas y de ganado en general y que no es un lugar para residir en un momento determinado, sino Era un de lugar paso. de paso. Pero después se van asentando un poco de gentes, por eso va a haber ya en el siglo XVI, XVII va a haber una capilla, ¿cierto? Una capilla, ya va a haber un lugar que siembre a la gente alrededor de una plaza, ¿cierto? De la Plaza Mayor, muy a la española, de la cuadrícula española, se hace entonces una iglesia, ahí va a estar también de alguna manera las autoridades lo que se llamaría la Plaza Mayor o el Parque de Bello, que es así como lo vamos a conocer más tarde, y el nombre de Atoviejo va a desaparecer, eso ya es parte de nuestra historia, una historia muy vieja, por supuesto, pero los habitantes de ese Atoviejo, donde había
dos calles. Marco Fidel Suárez en Los sueños de Luciano Pulgar narra muy bien esas dos calles, la calle arriba y la calle abajo, Sí, que eran como sí, los dos lugares sí, sí. extraordinarios, llamémoslo así, Una manera de muy, ese muy pueblito. bonita de denominarlo, Sí, 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 ¿cierto? y eso tiene pues su Sonora. sentido geográfico y un poco de sentidos que tienen que ver hasta con el bolsillo y la economía y quiénes eran los que vivían abajo y los que estaban arriba. Eso tiene muchas, como te digo, pues significaciones y connotaciones. Y ahí ese viejo pueblo, a los habitantes de cierto caché, llamémoslo con esos términos de hoy, pues les daba pena decir que eran de Atoviejo, por el gentilicio, atoviejeños, atoviejeros. ¿Qué es eso tan feo que nos llamen así? Y entonces uno de No ha esos cambiado. hombres distinguidos del Hato, de ese pueblito, pues hacen que sea posible que le cambien el nombre, y eso lo tiene que hacer la Asamblea de Antioquia, la que se tienen que encargar de eso. Hacen todo un memorial. Marco Fidel Suárez, recuerden que Marco Fidel Suárez ya para esos tiempos ya era un hombre conocido, un muchacho conocido, porque se había ganado el concurso de gramática, el concurso nacional de gramática, ya era un pelado visible, digamos, en el concierto, llamémoslo así, de conocimiento intelectual, y él también ayuda a eso para que el nombre se cambie en 1883 estoy hablando, y se decide que sea Bello. ¿Por qué? Porque si este es un pueblo de un gramático como Marco Fidel Suárez, pues Andrés Bello fue el gramático más Sí, extraordinario que hubo sí. en América Latina en los tiempos de la construcción republicana de un poco de países, entre ellos Colombia, por supuesto. Entonces Andrés Bello era un hombre de avanzada, fue maestro de De Bolívar, Bolívar, claro. fue un ilustrado, digamos, de mucho postín. Y él se inventa una gramática a la América Latina, un poco de cosas, por ejemplo, de no usar la I. Bueno, eso es Sí, otra magia. sí, eso es otra magia, pero entonces mira que tenemos aquí el Atoviejo se acaba y aparece Bello. el apellido de uno de los hombres más ilustrados en un De momento América. de desarrollo republicano, de construcción republicana en América Latina. Eso ya el nombre da ciertas significaciones, cierto lustre, y mucha gente no sabe lo de Andrés Bello, o dicen que porque hoy, como si fuera un adjetivo que bello es bello, y realmente bello no es tan Sí. bello, y todo lo que queramos hacer al respecto, pero el Hato Viejo desaparece, se queda por allá en la capilla, se queda en la historia, y aparece entonces el nombre de Bello, que todavía no es municipio, que apenas fue municipio en 13. 1913. 1 de julio. Exactamente, entonces esa ya es otra historia interesante, porque ya vamos a tener un consejo, ya vamos Ya a tener unos tenemos la alcaldes, organización. ya va a tener otro tipo de Pues ya organización teníamos párroco hacía rato, ¿no? independiente de Medellín, y los párrocos siempre están Siempre estuvieron, fueron los primeros que en llegaron. todas partes, pues sí, porque esto era una coloniaje español, pues siempre estuvo Siempre se con hizo a eso partir de las parroquias. de los sacerdotes y de la Sí. religión católica, etcétera, etcétera. Pero entonces ese es el bello que va a ser Ese es el muy Hato Viejo. visible en el siglo XX, va a ser muy visible por varias cosas, por varios factores y fenómenos que son interesantes, pues que los pudiéramos considerar así rápidamente, No, adelante, si profe, te este espacio es parece. suyo. Ah, no, por No, eso. porque tenemos varios temas Pero para dale. abordar, pero me interesa mucho la perspectiva. Quisiera que contáramos un poco de después de que se da esa transformación, dejamos de ser Hato Viejo, luego Bello, ese Bello que todavía era un satélite, que era un Sí, espacio claro. secundario, se convierte en municipio. Mm, Pero ese nacimiento del municipio va de la mano también con el nacimiento de dos cosas que son extremadamente importantes para nuestra historia. La primera de ellas tiene que ver con este espacio donde estamos hoy grabando. Aquí funcionaron los talleres del ferrocarril de Antioquia. ujú, Por aquí pasó el tren, por aquí pasó el desarrollo, por aquí pasó toda esa transformación claro. que convirtió a Medellín de una pequeña ciudad a lo que es hoy, esa gran Bueno, ciudad. Entonces entonces, los textiles y el tren, profe, hábleme un a poquitico de ver, eso. si antes de hablar del tren es muy importante hablar del Bello como Ya quiere más sede. café. Sí, Ey, es está que lo bueno el café. desconcentro, Realmente ¿cierto? ellos desean hacer textileras, fábricas textileras, en ese proyecto empresarial que ya viene desde el siglo Claro. XIX y que ellos concluyen que va a tener que haber también fábricas de telas y fábricas de hilados y todo esto, y escogen a Bello por su riqueza hídrica, porque es más fácil la de energía para la empresa, para la fábrica, para no sé qué, es un punto estratégico, entonces ahí se construye la primera compañía de textiles del Valle de Aburrá.
del Valle de Aburrá y en general de Antioquia, y eso va a cambiar muchas cosas en el panorama de ese viejo hato, de esa ciudad que ya se llama ciudad, o llamémoslo pueblito o aldea, que ya se llama Bello, y que va a estar determinada también por la presencia de una fábrica. Eso cambia muchas cosas en las relaciones de la gente, en el lenguaje, las telas, se introducen nuevos términos, ya se habla de telares, unos telares que van a venir desde Manchester, en ¿Por dónde entraron Inglaterra. los trenes? Entonces, En el tren, espérate, entraron en el tren. entonces sí, todavía como el tren, a ver, es muy importante lo del tren porque el tren va a solucionar un poco de cosas de una ciudad tan aislada como Medellín en el siglo XIX. Entonces, por eso Pedro Justo Berrío y otros señores muy importantes de esos tiempos deciden que hay que hacer un ferrocarril que comunique a Medellín, que ya es una ciudad, llamémoslo, para esos En tiempos, desarrollo, en más o menos crecimiento. muy emprendedora y que tiene mucho comercio, muchos comerciantes, se exporta, se importa, etcétera, muchas cosas. El ferrocarril que es uno de los símbolos pues de la modernidad en el mundo, inventado pues por los ingleses y todo lo que ya sabemos del ferrocarril, pero el ferrocarril todavía cuando estos señores que te estoy narrando no había llegado a Bello. A Bello llega el ferrocarril precisamente cuando Bello es municipio, en 1913. Coincide con la Sí. llegada del ferrocarril y la elección de esa aldea de Viejo Bello en municipio. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. En 1905 empieza la fábrica textilera, pues, que va a tener varias razones sociales, varios nombres, y que va a ser muy clave, no por tanto por la producción de telas, sino además por la incorporación de mano de obra femenina, de muchachas que Ahí trabajan estuvo ahí. Bexabé, ¿cierto? No es que fuera lo primero en las muchachas por primera vez trabajaran en empresas, sino que, por ejemplo, en Medellín, ya en las trilladoras y otro tipo de empresas había mano de obra femenina, pero aquí ya va a haber un poco de obreras y eso también va a determinar muchas cosas con respecto a la historia de nosotros, que es importante a ello, mira cómo se visibiliza por una fábrica, esa fábrica influye en lo urbano, influye en las nuevas, el carretero, El el carretero. carretero tiene que ver con el camino por donde debían pasar las mercancías y un poco de cosas para ir a la fábrica. Entonces la fábrica también impulsa, digamos, una suerte de infraestructura o de planeación urbana, podría uno decir, indujo la fábrica también a que hubiera otro tipo de planeación en ese sentido en Bello. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta porque ya en 1913, aquí en este lugar donde estamos hoy, pues no en estos talleres, pero aquí cerquita, se va a erigir la estación del ferrocarril Estación de Bello. en 1913, y ya después pues, vos sabes que a Medellín llega en 1914, en fin, etcétera, etcétera, pero tener el ferrocarril de Antioquia y ya tener fábrica, una fábrica como esa que en 1920, eso es importante, hombre, porque mucha gente desconoce esa historia y Bello ha sido como muy, digamos, martirizado y puesto como una ciudad pues de solo dormitorio, pero tiene una gran historia que tiene que ver con las Un fábricas, con las desarrollo. mujeres, con la huelga de 1920, primera vez que se hace una huelga en Colombia, es decir, Bexabé que Espinal. se estrena el derecho de huelga en Colombia. 20 y son 400 muchachas de esa fábrica de aquí de Bello que salen a protestar y arman una gran huelga dirigidas por Betsabe Espinal, que es una mujer que desapareció muchos años de la historia de Bello, nadie hablaba, la escondieron. El poder la esconde, ¿cierto? Porque es peligrosa, una mujer que agitadora, una mujer que se revela, una mujer que es capaz de someter ese proyecto empresarial que es la iglesia y los empresarios y la religión y un poco de cosas para someterlas a ellas, y ella es capaz, como decía, por eso la ponen la Juana de Arco Así la Bellanita. llaman. Claro, Esa sí es eso es muy nueva. lindo porque mira que es que esa huelga la cubren muchos reporteros. Medellín es el país en general, pero Medellín entonces era una ciudad de muchas publicaciones, había muchas revistas en Medellín y muchos periódicos y había reporteros. Entonces los reporteros del Espectador, de los reporteros de muchas revistas, reporteros de otras publicaciones, los socialistas que tenían un periódico en Medellín, vienen a cubrir esa huelga porque es que eso es insólito, eso es único en ese momento de la historia de Colombia, que un poco de muchachas estén en huelga y que sean tan versátiles en sus discursos y tan claras en sus reivindicaciones. Entonces eso es una maravilla, esa es una historia que ninguna en la escuela, ¿por qué no? Yo siempre me pregunté, ¿por qué en la escuela nunca nos contaron eso aquí en Bello?
¿Qué es eso? contamos Porque eso historia, profe. oculta esa historia. No En estudiamos cambio esa nos historia. contaban las historias de los conquistadores y de Gaspar de Rodas y de no sé quién y de Jorge Robledo, y un poco de bandidos, pero nunca nos metieron en las historias tan tremendas de un poco de muchachas, que unas muchachitas, por eso se llamó la huelga de señorita, que eran muchachitas de 13, de 14 años, pues de las más viejas era Betsabe, que tenía 23 años en ese Sí. momento, imagínate, y esa fue la gran como heraldo, pues, de la... Entonces eso ya marca también un municipio como bello, entonces, con los textiles, con el trabajo, con las trabajadoras, pues con las obreras, y a su vez con la presencia ya que lo que te estaba interesando, pues del ferrocarril, que el ferrocarril va también a transformar el paisaje, va a transformar los tiempos de la comunicación, del traslado de mercancías, del traslado de gente, eso transforma todo, mentalmente es otra transformación que va teniendo Bello en este caso, y que para el cuento pues de que llegan las mercancías ya por el ferrocarril, entonces Bello también se convierte en un lugar, porque tiene una, ojo con eso, tiene una fábrica de inmigrantes que llegan, unos llegan en el ferrocarril, otros llegarán en mulas, otros llegarán a pie, otros llegarán en distintas Profe, maneras de trasladarse, entonces esa es otra cosa siempre. interesante, la demografía de Bello, de Claro. dónde procede, ya hay una Permítame, fábrica, sí, permítame hago una qué bueno. referencia mientras usted toma un sorbo de café, de ese café Sí. rico, de arriba de Patio Bonito. La primera gran migración que llega a Bello llega en busca de trabajo en esas textileras y en ese ferrocarril. Esa es una de las primeras grandes migraciones que se dan dentro de nuestro territorio. Claro. Después van a haber otras en los años 50, producto de la Otra. violencia. Ajá. Después en los 70 y 80, producto de esa lucha terrible Ah, que sí, vivió Colombia entre paramilitares, guerrillas y otros más. sí. Y finalmente la última gran migración, que es la de los hermanos venezolanos, ¿cierto? Este Bello se nos ha poblado con muchas migraciones. Una pregunta, barrios consolidados. ¿Cuál fue el primer barrio que se consolidó en Bello? Bueno, entonces, a ver, eso es muy interesante porque, a ver, el término de barrio, en Bello, más que todo va a surgir es por el asunto de los trabajadores, de las fábricas. Entonces, un barrio como este donde estamos es uno de los primeros, ¿cierto? Que tiene unas características, el barrio Manchester. Manchester. Digamos, el barrio Manchester está muy cerca de la parte de lo que se llamaría la Plaza Mayor de Bello. Está muy cerca y tiene unas condiciones geográficas tremendas. Una, que ya tiene estación de ferrocarril. Dos, que a partir de los años 20, Fabricato, que es la segunda empresa que llega pues a Bello, la segunda Tejidos de empresa Lato. textilera, que su fundación es en 1920, pero su actividad empieza en el ¿Quién 23, funda Fabricato? 1923, o sea, familia Chavarría, La pues Chavarría, la ¿cierto? misma familia de los que ya te habían hecho a Coltejer, pues Sí. Coltejer es la segunda La familia empresa de Alejandro Chavarría. textilera después de la que se funda en Bello por parte de estas gentes, los Restrepos y etcétera, y los Ospina. Está la Coltejer, pues, junto a la quebrada Santa Elena, Sí, 1907. sí. 2 años después de que aquí empieza la fábrica, empieza también la de Coltejer. Bueno, pero lo que nos interesa es que ese barrio, ya cuando tiene a Fabricato aquí, es un barrio obrero. Digamos, los barrios obreros son muy importantes porque es una ciudad obrera, es una ciudad obrera. ¿Qué significa una ciudad obrera? Una ciudad que tiene fábricas, que tiene mano de obra, ¿cierto? Que tiene mano de obra, no solo mujeres, sino también hombres en esas fábricas. Y ya para esos mismos años 20, entonces, mira, empieza a transformarse, digamos, el panorama de Bello, con la presencia de Fabricato, pero con la presencia en esa misma década del 20 de los talleres del ferrocarril de Antioquia, esto es donde 1926. estamos. Cumplimos Eso, un entonces, siglo este año, en noviembre. cumplimos un siglo, es una En maravilla, noviembre. porque eso tiene muchos significados. En los talleres del ferrocarril es una mezcla de lo moderno, lo que estabas diciendo, de laboratorios, de la mecánica, pero también de la contabilidad de las... Esto tiene de todo, esto es digamos, un punto de referencia del conocimiento y del trabajo aquí en estos talleres, del conocimiento en el sentido del asunto del transporte, qué son los ferrocarriles, que es una cosa de la ingeniería mecánica, de un poco acordate que a los de la Escuela de Minas, eso es muy importante Sí, tenerlo en cuenta, la sí. Escuela de Minas de Medellín, que es desde 1880 y tantos, 88, y que se estudia ingeniería y que ahí va, por ejemplo, lo del ferrocarril va a ser muy clave por alumnos como Alejandro Restrepo, Alejandro, ¿cómo se El llamaba? del túnel del López, Alejandro López, Alejandro López, el de la que tuvo quiebra. una finca aquí en Bello, aquí en el barrio, pues, hablando de barrio, el barrio El Piñón,
yo no sé si todavía le dicen así el Barrio El barrio. Piñón. Bueno, entonces el Piñón, porque había un piñón de Ah, oreja piñón de oreja. gigantesco que aquí la gente de hace muchos años le decían el árbol de los gallinazos, el árbol porque de un poco de gallinazos venían a dormir ahí, eso era una maravilla Claro, de árbol gigantesco, ahí era la finca de Alejandro López, pero estoy hablando de Alejandro López porque está conectado con el con el ferrocarril ferrocarril total. y con el túnel de El la túnel de la quiebra, quiebra. ¿cierto? Su tesis de grado a fines del siglo XIX en la Escuela de Minas fue el que no se la aceptaron de inmediato, y uno está muy loco, esa vaina, Sí, es el túnel de la que quiebra, pues conecta los dos tramos construidos. para conectar los dos tramos, eso es maravilloso que después ya sí se hace en esa década del 20, en el 29 se hace el túnel, pero esto es del 26, esto de aquí Ujú, noviembre del 26 noviembre, se esto inauguraron. que estamos aquí, hombre, estamos en 100 las años. ruinas, estamos bueno, esto va a tener seguramente otros usos, esperamos que sí sean usos para que la gente pueda tener también aquí Pero, una escuela de artes y oficio y no sé qué, para pero eso vamos. es Esta era la zona de fundiciones. Aquí la se zona de construían fundición. las piezas Ujú. para todos los trenes de Colombia. Era un laboratorio, En- pero aparte de eso también era una Entonces, especie de centro de producción de herramientas, maravilloso, claro. Centro de producción, de laboratorio, repuestos. experimentación. Entonces está la metalurgia, está lo de los rieles, está lo de la matemática. Todo es un lugar de Y se conocimiento, formaban hermano, desde cero. y Montaron formando gente desde también, cero. trabajadores, técnicos. Entonces eso es maravilloso. Mira qué bello. Entonces se va llenando de trabajadores, de fábricas, digamos, textileras. Después aparece Fabricato, Pantés y todo esto y de trabajadores ferroviarios. Sí, Y señor. en un momento determinado, pues va a haber una cosa que en Bello todo el mundo va a depender o de esas fábricas o del taller del ferrocarril. Es así. Y hasta el conductismo se da psicológicamente en Bello con los pitos que tenían las fábricas y que tenía este taller. Las, Y entonces todo el mundo es pendiente del pito del tren y el profe, hasta hace pito. poquito escuchábamos, Claro, todavía lo eso, escucho, la de Fabricato. Escucho la todavía. alarma a las 2, a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche. Claro, entonces eso a vos te condicionaban, así vos no fueras ni trabajador ni nada, a todo el mundo está sonando, son las 4 de la mañana, van para este turno. El Bello estuvo, digamos, esas cosas del conductismo psicológico y los efectos, eso de Pavlov, De también Pablo, uno sí, sí. podría experimentarlo aquí en Bello en Sí. determinado momento. Entonces mira todo lo que, para una cultura como la de Bello, todo lo que se va juntando en eso que se llama una creación urbana que entonces del barrio Manchester, un barrio con fábrica, un barrio con clínica, un barrio con obreros. ¿Por qué Manchester? Bueno, sí, Manchester, porque ya te lo decía ahora, pues los telares que trae Pedronelo Ospina de Manchester para la primera fábrica De textilera que hubo Inglaterra. aquí, entonces desde Inglaterra se vienen esos telares, y entonces el nombre de Manchester va a estar muy, digamos, muy en boga, porque ¿de dónde vinieron esos telares de por allá tan lejos de Manchester, de Inglaterra? Y que llegaron pues por el mar y por el río Magdalena y por Mula, porque todavía el tren pues no llegaba en ese momento hasta aquí. Entonces, Barrio Manchester, un barrio que Manchester. evoca ya la producción textilera, los telares, que evoca pues un La poco de revolución cosas. industrial. Entonces, claro, el tren es la revolución industrial, eso es maravilloso, todo lo que se conjuga aquí. Y es un barrio importante con calles nombradas, con casas, digamos, bien construidas. Las casas viejas de Manchester eran es un barrio bien trazado, hay ya una planeación. Y el nombre sale de un concurso que Ah, de todas maneras, al estilo de la Sociedad de Mejoras Públicas de que Medellín, le y había que fundado Restrepo Carlos con R. otros amigos. Restrepo, sí, claro, y otros. Entonces también eso, hacían concursos para nombrar cosas. Allá hicieron un concurso para nombrar la avenida La Playa, que eso era la quebrada arriba, entonces se llamó después La Playa. La quebrada Pero arriba. aquí entonces el Nuevo Manchester es el nombre original, pero esto ya no es nuevo, Ya entonces les está. aparece el nuevo y quedamos con Manchester. Mira, eso es uno de los barrios más visibles. Y van apareciendo otros barrios como el barrio Prado, que también es Claro. bastante viejo. Van a estar los dos barrios en medio, digamos, en medio va a estar la plaza de mercado, que eso es más reciente, pues la plaza de mercado, pero es muy importante tener también una plaza de abastecimiento, una plaza de alimento, una plaza donde la Ujú. gente va a mercar. Entonces la plaza de mercado está ahí, después aparece, mucho más tarde aparecen barrios tremendamente bien trazados como Niquía. Niquía Claro, Viejo. que es de los años 40, lo mismo que el barrio obrero, que es Santana y que el barrio obrero. el barrio obrero ya se acabó porque eso se lo llenaron de edificios, pero De esas casas discotecas.
de gran dignidad arquitectónica. Bien Era trazado, un bien barrio muy bien trazado. hecho, pues muy bien hecho, muy bien trazado, y que va a tener además una cosa que va a ser importante en la identidad de Bello, una cancha de fútbol. El fútbol va a ser otra clave para la identidad de la gente de Bello, de otro tiempo, pues, de otro tiempo en la práctica de fútbol, porque es una ciudad, llamémosla así, un pueblito, como quieras, que está lleno de potreros, lo que llamamos mangas, de baldíos, y entonces el fútbol va a estar por todos lados. Yo ahora te estaba hablando de los juegos de la calle de nosotros de niños, pues un niño de 4 o 5 años en la calle aquí en Manchester, pero después aparece el fútbol como prácticamente un poco de muchachos en esos espacios, estamos llenos de espacios, y aquí va a haber unos referentes del fútbol, aquí muy cerquita de este taller, que es la manga del taller, que fue famosa, pues ustedes no habían nacido, y yo estaba muy chiquito cuando eso, la manga del taller que iba a ser un escenario ¿Dónde del quedaba? fútbol, aquí cerca, pues al otro, llegando aquí a la autopista junto a Santa Inés, la iglesia Ah, de sí. Santa Inés y todo eso, por ahí era la famosa manga del taller, que ya todo eso se va urbanizando y desaparecen ese tipo de potreros para la práctica del fútbol. Entonces ya tenemos varios elementos para hablar de una identidad de Bello, de eso que se llamaba Viejo, ya hay varios elementos importantes que son la presencia obrera, la presencia fabril, la presencia del ferrocarril y la presencia en la cosa pues de la práctica social de un deporte como el fútbol aquí, entonces va a ser también muy Una interesante. pregunta esto, el café. En algún momento me interesé en estudiar un poco la ruta del café en Antioquia. Me Ujú. encontré que por aquí pasó, antes de llegar al Sí, claro. suroeste, y tuvo mucho que ver con una de las familias que usted hacía referencia, la familia de los Ospina. La primera gran finca productora de café del suroeste es de la De familia la familia Ospina, Ospina, Mariano sí, Ospina y Rodríguez. por Fredonia y por todo Sí, eso, en ¿cierto? En Fredonia, Fredonia, al lado del Cerro Bravo. sí, claro, junto al Cerro Bravo, pero aquí mira que yo encontré algunos documentos hace muchos años, pues, que decían que las primeras plantaciones de café que hubo aquí en Antioquia fueron en un lugar llamado Potrerito, Sí, los Patiño, que pertenece a Bello, ¿no? Y es una familia casi a Patiño. fines de la colonia y a principios digamos, de la República. Eso es tremendo también ¿por qué? Porque también ahí hay otro elemento que puede dar identidad e importancia a Bello, que es donde primero se siembra café en Antioquia, antes de que la colonización antioqueña empezara por todo ese suroeste, eso es Esa tremendo, migración que eso cambió. es maravilloso, ¿no? Entonces, maravilloso también todo, mira todos los elementos que tenemos, entonces para hacer, puede que sea una especulación, pero está basada en historia y en archivos y en cosas de esas, que Bello es Oiga, una profe, población muy clave en el desarrollo de muchas cosas en el Valle de Aburrá. una pregunta. ¿Cómo es la idiosincrasia de Bello, del Bellanita? Después Bueno, de todo eso que usted me acaba de contar, ¿cómo claro, podríamos eso, definir la idiosincrasia del Bellanita? entonces, entonces veamos, es una mezcla. Nosotros en Bello somos un producto de muchas culturas. ¿Por qué? Porque aquí venía la gente, digamos, hubo unas primeras oleadas migratorias que venía la gente era a trabajar ¿qué? En las fábricas, en el taller, en el ferrocarril, un pueblo también lleno de comercio importante en ese sentido. Y después va a aparecer otro elemento que no me gustaría que se quedara al margen, que es el de los teguas. Bello ¡Ah! va a ser el pueblo Increíble. de Eso los, es desde los años 40, claro que sí. eso es maravilloso porque son un poco de artesanos y gente que De viene de los Yarumal, dientes. sobre todo del norte de Antioquia, entonces por eso llega un señor como Celio Arroyave y su familia aquí, que era un hombre que no tenía nada que ver con la dentistería, pero es un hombre inteligente, un hombre recursivo y es prácticamente el primer forjador de las dentisterías de Bello. Entonces Bello también va a ser otro Un elemento referente. identitario Venían de de todas Bello. partes Claro, porque a venían comprar de cajas todas de partes a dientes. que le hicieran las cosas de los dientes, los arreglos, que le pusieran una caja de dientes, una O un diente de prótesis, oro, un diente o el de diente de plata. oro, o el de plata, o el puente. Sí, sí. Entonces eso era una berraquera. Entonces mira todo lo que confluye en una ciudad de industrias, de trenes, entonces ahí hay una primera oleada de gente que viene de otras partes, pero no digamos sino a trabajar, vienen a eso, a trabajar y se tienen que establecer aquí, no son de aquí, traen una cultura, traen una religiosidad, unos rituales, unos imaginarios que los van dejando aquí, o sea, una ciudad de Una inmigrantes. gastronomía. Claro, entonces una ciudad de inmigrantes eso es muy interesante porque hay distintas culturas y todo eso va a ir forjando una sola identidad, que es ¿Cuál es? pero que en Bello se va a demorar mucho eso de que haya gente de Bello. Yo recuerdo que casi nadie había nacido en Bello, sino que ve, este viene de Frontino, este viene de Yarumal, aquel de Santa Rosa, el otro de Copacabana, etcétera, de Santa Fe, etcétera.
pero nadie era de Bello en determinado momento. Entonces construir también eso se demora, digamos, como Varias generaciones. claro, varias generaciones. Y entonces eso puede ser problemático, creo yo, en el sentido de que pertenezco a Yarumal o pertenezco a Bello. Por ejemplo, aquí llega un señor que es un productor cinematográfico, Enoch Roldán. Mira qué maravilla, Bello. ¿Roldán? Claro, entonces lo del cine en Bello, Bello también es cuna de cine. Enoch Roldán viene de por allá de otro pueblo y se establece en Bello y él va a hacer una película sobre Marco Fidel Suárez, el hijo de la Choza y otras películas. Y fuera de eso va a forjar un asunto que tiene que ver con la publicidad rodante en Bello. Entonces Bello está lleno de un poco de cosas que son extraordinarias, en serio, son Resúmame muy, entonces un poquitico con muy unas pocas interesante. palabras, ¿cuál es la idiosincrasia de ese Bellanita? Entonces ese Bellanita es como un fogón, Oh, ¿cierto? Donde se está haciendo una amalgama. una amalgama de cosas, de comidas, por no decir sancocho, pero la palabra sancocho es bonita Y también, ¿cierto? rica. Y es sabroso, Comidas por de eso. las mejores. Entonces, es un sancocho inicialmente de un poco de gente que después algunos ya van naciendo en Bello, ya tienen escuela en Bello, estudian en Bello, y se va forjando también una serie de comportamientos. ¿Quiénes son los que trabajan en Fabricato? Entonces, Fabricato, con eso que Fabricato, dentro de todo eso que yo estoy hablando aquí, va a ser como lo más importante en determinado momento en la identidad de Bello, en la cultura de Bello. Fabricato era la máxima expresión de cualquier cosa, lo máximo en Guaracha, como decían también, Educó varias generaciones de era Bellanitas. Fabricato, y los que trabajan en Fabricato eran como unos reyesitos, y las muchachas de Bello se querían casar con los que trabajaban en Fabricato. Entonces, mira todo lo que se establece en lo cultural, eso es Una maravilloso, y eso hay que belleza, profe. escribirlo, y eso hay que No, qué poetizarlo. rico, rico, Eso es rico una eso. berraquera. Entonces, eso tiene que ver con lo que me estás preguntando, cuándo se es de Bello. Claro. Entonces, yo creo que Fabricato fue uno de los elementos, junto con Marco Fidel Suárez en menor medida, de qué es pertenecer a un lugar que se llamaba Viejo y que te va a llevar el apellido de un gran gramático y que en la que van a confluir un poco de fenómenos tremendos, en serio, tremendos. Bueno, Entonces, ¿cuándo es la gente de Bello? Entonces ya empiezan a tener registros de que yo soy de Bello, yo trabajo en Fabricato, yo estudié en la escuela Marco Fidel, yo no sé qué diablos, eso, yo soy de los hoy en día. ferrocarriles. Una, Entonces eso hace pertenecer a un lugar. profe, ¿de dónde viene esa muy buena tradición de Bello Cuna de Artistas? Bueno, pero eso es mucho más reciente y a ver, en todas partes hay artistas, eso es extraordinario. Pero digamos aquí, a ver, de los primeros artistas en Bello, hay una cosa que tiene que ver con la literatura y no es Marco Fidel Suárez. Por ejemplo, aquí nadie nombra a Gaspar Chaverra. Chaverra y Lucrecio Vélez Barrientos. Lucrecio Vélez era un gran escritor, un gran cronista, Lucrecio Vélez. pero el seudónimo era Gaspar Chaverra, y entonces ese es, digamos, una de las visibilizaciones que hacen de alguien importante de Bello. El otro es Fernando Vélez, el hermano de este que estoy narrando, pero ese era de derecho, de abogado. Fernando Y Vélez, el Fernando Vélez abogado Barrientos, hermano de Lucrecio Vélez Barrientos, asesinado, no, ese no es, no. es Estoy otro Fernando hablando del Vélez. siglo XIX y comienzos del XX, Ya, ya. digamos, de dos personalidades que son de Bello y que van a visibilizar en el campo de la cultura, aparte de Marco Fidel Suárez, a este pueblito. ¿Sí? Sí. Entonces, Gaspar Chaverra es importante por sus crónicas, hace una novela sobre Sabaneta, Rara Avis, es una novelaza sobre la época de la colonia y sucede en Sabaneta, y tiene un librito corto que se llama El Camino de Palo Negro, que es cuando él se va a Palo Negro y a combatir en Palo Negro, y para mí es el primer corresponsal de guerra que hay en Colombia, Lucrecio Vélez Barrientos, alias Gaspar Chaverra, de Bello, Antioquia. Mira, entonces eso es importante también, el asunto de la cultura, y tener un señor del derecho civil que todavía creo que en varias partes de América Latina tienen que ver con los textos y las teorías de Fernando Vélez Barrientos, es también Fernando Vélez importante. Lo Barrientos, que sí. pasa es que después vamos a tener como unas imágenes terribles y ojalá pudiéramos llegar, si hay tiempo, a No, ese pero es que yo momento, le propongo a a ese usted, momento, porque es que son muchas cosas le que hago una tienen que ver con propuesta. Bello. Es que estos temas son demasiado interesantes, muy amplios y abordarlos de una forma tan rápida a veces se nos quedan simplemente esbozados y qué bueno Sí, poder sí, profundizar sí, sobre sí. ellos. Que Mm, podamos en otro espacio ir a revisar con detalle claro, varios de claro. esas, de esas que se nos quedan Qué como en el bueno. tintero, ¿cierto? Mm. Yo creo que esta es una de las mejores conversaciones que he tenido en este sentido. Es para mí un gusto tenerlo acá, compartir con ustedes, sobre todo en esa forma tan jovial que usted expone sus ideas y Mm,
su historia. Maravilloso, profe, se lo agradezco muchísimo. Yo quiero que me hable de ese Bello moderno. ¿Cómo Bueno, es a claro. Bello hoy? El Bello del siglo XXI, Bueno, este Bello que se ha entonces, forjado a partir del trabajo y de toda esa cantidad de identidades, ¿cómo lo ves? bueno, entonces ahí yo creo que antes de hablar de eso, que me parece interesantísimo, hay un corte en esa historia de las fábricas, se acaban las textileras, se acaba el ferrocarril de Antioquia, vienen los ferrocarriles, bueno, se acaba esa vaina, hermano. Entonces Bello se perjudica porque ya no tiene, no es una ciudad obrera, ya no va a ser una ciudad obrera ni una ciudad Le ferroviaria. cambia la identidad. Entonces cambia la identidad, cambian el contexto de muchas cosas. Y hay un corte que es en la historia de Medellín y de Envigado y el Valle de Aburrá en general y de Antioquia, que es la emergencia en los años 80 de los carteles. Eso no lo podemos dejar aparte, las mafias del narcotráfico. Y eso es una cosa tremenda, pues horrible, que acaba con muchas situaciones de la cultura, establece otro tipo de poderes y de relaciones sociales en Medellín, en el Valle de Aburrá, para no salirnos de ahí del Valle de Aburrá, y Bello, que era un pueblo de obreros, para esos años 80 va a ser también mira qué paradoja. Cuando había tantos trabajadores y mano de obra para esas fábricas y para el ferrocarril, la mano de obra que va a haber aquí son unos pelados de 15, de 20 años, que también venían que eran hijos de trabajadores de Pantes y de fabricantes, etcétera. Hay un cambio mental que eso no, pues no lo puedo tan rápidamente sacar, pero hay una transformación mental y esos muchachos van a ser la mano de obra de la mafia, hermano, la mano de obra de los ejércitos privados de La Pablo ramada. Escobar. Entonces la ramada y toda esa vaina de los sicarios. Entonces mira que cambian los imaginarios, cambia la geografía, digamos, no solo física, sino la geografía mental de un pueblo de trabajadores, de un pueblo interesante, digámoslo, en la historia, para ser el pueblo de los sicarios, que ya había sido, digamos, entre comillas, perjudicado por otros imaginarios cuando pasan el hospital mental en el año 58 de Aranjuez o de Bermejal aquí, entonces va a ser el pueblo de los locos. El, lo- También ya en los sí, años 20 había tenido allí en Fontidueño el el basurero. leprocomio, ¿no? Ah, el leprocomio, Los claro, leprosos. claro. Después El esos señores basurero. políticos de aquí le abren las puertas que no pongan el basurero aquí en Bello. Entonces mira todo lo que se va conjugando Diga, para que Bello tenga mal había aspecto. una frase que decía que está loco, vamos para Bello. Eso, entonces aparece se está borracho, va para Bello, está loco, va para Bello. Entonces una serie de asuntos que son más Sí, sí, despectivos sí. frente a eso. Hay muchas historias, pues, que esta era la gramática y los laureanistas, pero no nos metamos en esa política, Sí, porque está vos lo bien. mencionaste ahora, de los años 50, en que eso cambia, hasta la planeación urbana cambia en los años 50 por la presencia de la violencia y toda esta gente que va llegando a todas partes y a Bello llegan ya no a trabajar en las fábricas, no que vienen a protegerse y a sobrevivir aquí como puedan. Eso también va a cambiar un poco de asuntos que tienen que ver con el contexto de lo que significa ser bellanita. Pero ello también ha tenido un gran lío, me parece a mí un gran lío yo no sé si eso lo podrá sacar, hermano, pero en las investigaciones que hemos hecho, la corrupción ha sido otro elemento clave en Bello, la corrupción administrativa, digamos, del desgreño administrativo es otra característica de Bello, y eso ha llevado a que haya grandes tragedias en Bello, como la de que no hubo acueducto mucho tiempo, no teníamos agua potable en un pueblo como Bello, lleno de quebradas, que las élites de Medellín dicen, vamos a hacer una fábrica porque ahora está lleno de quebradas allá, y no teníamos agua potable, por toda la mala administración que hubo hasta los años 70 más o menos, cuando ya dejan entrar empresas públicas de Medellín aquí. Pero entonces eso también afecta, digamos, los imaginarios y la presencia de lo que ¿Cómo se significa llamó el ser primer alcalde Bellanita? López Porque de Mesa. no, habían antes siempre alcaldes que nos los mandaban de otra Sí, parte, no, los pero alcaldes. uno que era Velázquez, no recuerdo No, muy pero bien. el primer El que alcalde pues de construye, 1913 es un señor López de Mesa, no, ya. es al final ya de los alcaldes de Bello, propiamente Bellanita, que es el que se da la tarea de construir el alcantarillado. Bueno, ahí hay varios alcaldes, Velázquez creo que fue Velázquez creo uno, que pero era. no me Por acuerdo ahí de hay él. un librito sobre él. Pero Velázquez, bueno, pero yo no voy a entrar como a personalizar eso, No, sino está que bien. el proceso, digamos, genérico es que Bello no tiene acueducto, hermano. Y teníamos los filtros por allá, pero eso, pues, eso no Está servía. bien. Aquí llegaba el agua sucia, llena de gusanos y microbios. Sobrevivir en Bello fue una odisea.
Bueno, y ese Bello de hoy, ¿cómo lo Bueno, y ves? entonces eso por un lado. La mala planeación, la malísima planeación va a ser también que mira que estábamos hablando de unos barrios muy bien trazados, Niquía, el barrio obrero, el barrio Santana de los años 50, otros sectores pues que tenían que ver con el ICT, el Carmelo, el Instituto de Crédito. Bueno, hay unos barrios, el Congolo, de El alguna forma es Congolo, un sí. barrio interesante también porque confluyen muchos orígenes en el Congolo, campesinos y gente pues urbana y etcétera, etcétera. No hay mucho tiempo, pero Bello va a tener una característica que sí me parece clave en nuestra identidad, que es una ciudad de barrios. Una ciudad de barrios. Entonces, ser de Pacheli es pertenecer a una geografía, ser de Bellavista, ser de Niquía, ser por ejemplo, del París. Pénjamo, del barrio París, que es muy importante el barrio París, hasta de la Maruchenga, Y esa que otra parte, profe, y quedaban esa muy otra lejos. parte de Bello, del oriente, Las No, Vegas, no era muy visible. Bello, mira, entonces Bello era importante del río Medellín para acá, no del occidente, río Medellín para allá. la parte Después occidental. se empieza a visibilizar, sobre todo por fenómenos que van a ser la cárcel de Bellavista. Entonces eso también visibiliza la otra banda de Bello, que es para el otro lado. Pero ya teníamos a Fontidueño, corregimiento de Fontidueño, que está al otro lado del río, está al otro lado del río. Después la Montidueño. Gabriela, etcétera, etcétera. Después el Granizal arriba, que eso era de fincas de ricos, pero va a haber los desplazamientos y eso se llena de gente de todas partes, etcétera. Es otra historia. Entonces, en un momento determinado, ser de Bello es como un baldón, como una desgracia, por todo lo último que hay en Bello desde los años 80, por los sicarios, por los mafiosos que llegan aquí, por la corrupción administrativa, por un poco de cosas. Bello se va volviendo un asunto horrible y que solo creo que tiene una cosa linda, que es la pregunta que no te he respondido, la ciudad de los artistas. Ya cuando todo eso va ocurriendo en los 80, entonces dice algún administrador de aquí, pero tenemos que ir cambiando el rostro de Bello, siempre que los sicarios y que los ladrones y que el malevaje, todo es bello, pero también hay artistas y por eso estaba mencionando a escritores como Gaspar Chaverra, que es un artista de la palabra, y a otros escritores que van surgiendo, escritores, pintores, etcétera, etcétera, escultores. Entonces está Lola Vélez, que es Lola. un símbolo de Bello maravilloso, una pintora, estaba Gabriel Restrepo, estaba los Mario, ¿cierto? Entonces, Sí. Mario, J. Mario, J. pues, Mario. ¿cierto? Qué tremendo pintor. Tremendo. La Y, obra de J. Mario es y maravillosa. bueno, Tuve el gusto de tomar whisky con él. eso. Recita poesías en alemán, en inglés Eso, y tiene entonces, 93 años. entonces hay un poco de artistas y eso se aprovechó porque hubo un censo una vez en el gobierno de Belisario, creo que fue un censo a ver cuántos artistas también había en determinadas partes. Aquí Sí. surgió que como siempre había como un Profe, la poco de música artistas. carrilera. Eso es el cuento de la ciudad de los artistas o la La ciudad música de carrilera tuvo mucho que ver con esto. La música la parranderita esa de música diciembre. parrandera, Por aquí claro. pasaron muchos de los grandes exponentes. Claro, claro. Entonces Los Bedoya y la otros más. música parrandera de los Bedoya, gente que venía de Girardota, de De Frontino, Frontino muchos de ellos. muchos de ellos es una maravilla porque se asientan en Bello, son trabajos de fabricato algunos de esas textileras y también aportan en ese sentido de que es una música que surge en Medellín y en Antioquia en los años 50, en la época de la violencia, cuando mucha gente de los campos se tiene que venir a Medellín y a Bello, etcétera, etcétera. Ahí aparece una mezcla de músicas, una mezcla cultural que en Bello yo creo que se aprovechó muy bien esa parte, es otro elemento identitario En de el tener, parque, profe, los he claro, visto de en el tener parque toda esos que bailan pues ahora y tocan, eso es maravilloso, es parte también como identidad. que viene de los años 50, entonces por ejemplo la canción es El Goterero, eso es Sí. basada en gente del parque de Bello, pues de los pegajosos que había aquí. Entonces, mira todos los elementos, digamos, bonitos que tiene Bello, pero que en los imaginarios, y a eso contribuyó mucha mala prensa también, toda la mala prensa que se le ha hecho a esto, pues de que es una ciudad de Bueno, zampones y etcétera, que también los hay, y es una ciudad de bandas que también las también. hay, pero eso Profe, no es lo que predomina. está bien. El bello del futuro, ¿cómo te lo imaginas? Bueno, entonces te decía que esto es una ciudad de barrios que se fue perdiendo, se fueron perdiendo los barrios porque esa mala planeación hizo que aquí se vinieran todos los constructores a construir un poco de edificios que son prácticamente edificios tuguriales, la mayoría, son edificios que no tienen espacialidad pública, eso es terrible pues, entonces la cosa de la plusvalía es lo que interesa y no sé qué, pero eso le hizo más un maleficio, le hizo más
mal a Bello que un bien. ¿Por qué? Porque eso también hizo perder la identidad. Desaparecen los barrios, que fue una característica de la identidad bellanita, desaparece el vecino, que es otra característica de la gente en Bello, la solidaridad, ser de un barrio, eso era le digo yo, que yo viví en 20 barrios y sé lo que es un barrio, sé qué es lo que vive, él vive en un barrio, todo el mundo se sabe el nombre de los otros, todo el mundo puede ir a comer a la casa del vecino, todo el mundo intercambia cosas, la fiesta, la reunión, el barrio es maravilloso, eso se acabó. Entonces yo me imagino ¿Cómo se a lo Bello imagina? dentro de 50 años un poco de, casi como esas películas de ciencia ficción una distopía más bien, que tiene que ver esto lleno de edificios donde nadie es reconocible. Si el ritmo es para eso, Sí. acabar con lo que queda de los barrios y llenarnos de plantaciones, de plantar edificios, imagínate. Y fuera de eso, un problema que es el ambiental, eso va a crear un problema de toda índole que tiene que ver con el agua, Claro. el Circulación, tráfico, circulación, sí. con el consumo, Bienestar, con el con bienestar todo de el los espacios públicos, bienestar por ejemplo. colectivo, eso acaba con muchas cosas. Entonces yo me imagino más como una distopía, Bello, Bueno. sino, pues, lo digo como advertencia para que de pronto también empecemos a reflexionar que esto hay que ponerle otro tipo de asuntos. Profe, hombre, cuánto me alegra haber tenido con usted esta conversación. Yo le quiero hacer unas preguntas rápidas, Dale, ya terminando, agradeciéndole nuevamente que se haya tomado este ratico para conversar. eso es el Hombre, ¿qué agua. le pareció el café? No, buen café, buen Está sabor, bueno. sí, buen Ah, buque, bueno, como listo. dicen. Listo. Quiero que al calor del café podamos volver a comenzar nuevamente. Claro. Pregunta rápida, Spitaleta, ¿de dónde viene Spitaleta? Ese apellido es Del sur de Italia, de un pueblito que se llama Tocco Caudio, y algunos de esos parientes del siglo XIX, pues en medio de tantas miserias en el sur de Italia, pues seguramente partieron muchos unos hacia Spitaleta. Estados Unidos, otros a Argentina, Argentina, sí. y a Colombia llegaron algunos a Cartagena. Muy exclusivos. Y los que llegan a Cartagena, pues mi papá era de Cartagena, pero ya nacido en Cartagena, etcétera, etcétera, Y ya para ir y terminando, etcétera. profe, una canción. ¿Qué? Una canción con la que usted se defina. Una canción. No, es muy difícil, Una canción pero pongamos una pues ya balada para un loco, pone sí, mesa. balada para un loco. Para un Una loco, comida, en profe, la ¿qué versión de comida? Goyeneche. ¿Qué comida? El arroz con coco, Eso es bueno. digamos, porque yo soy caribe y soy en paisa. Y Por la, la memoria caribe es una maravilla, ¿no? mm, David Sánchez Juliao sí que la ilustra de una sí, sí, forma sí. maravillosa. Y una bebida. Supongo yo que el vino. Me dicen que a usted le Pues gusta. sí, el vino, pero el vino es más reciente, pues. eh, Es cosa rara, pese a que tengo mis ancestros por el lado italiano, creo que los ancestros de mi madre, que eran de Río Negro, del oriente antioqueño, pesaron más y entonces, de alguna forma, el café es una bebida que siempre me ha acompañado, pues desde la adolescencia el Claro, café, y ni hablar es de los tiempos universitarios donde pasaba uno todo el día era tomando tomando tinto y tinto maluco en la conversando. Universidad de Antioquia, Sí, ¿cierto? sí, claro. Bueno, Reinaldo Espitaleta, comunicador social, periodista, historiador, magíster en historia, pero también un hombre que se ha dedicado a crear, que se ha dedicado a la literatura, a producir. Yo quisiera que nos contara un poquitico de esa obra, de esa memoria que usted nos deja, de ese producto de su trabajo, de ese producto de su visión, de lo que ha Sí. recogido a través de su vida académica, pero también de su vida profesional. Bueno, entonces el periodismo, que digamos fue mi primera carrera y que quiero mucho, me dio la posibilidad también de narrar un poco de historias que tenían que ver con Bello. Digamos, uno va creando un territorio, todo escritor va creando un territorio, y yo le di mucha importancia a Bello, sobre todo en el suplemento dominical del Colombiano, donde yo tenía Lo recuerdo. una columna que se llamaba Espiral, y muchas historias de las que contaba yo ahí sucedían en Bello, en los barrios, en las esquinas, en las calles, en los cafetines. Entonces, por ahí empieza también, digamos, un amor por narrar a Bello, por narrar cosas que tienen que ver con nosotros. Y también pensé que en un momento determinado Bello tenía muy mala prensa y que era una posibilidad de mostrar otros asuntos de la cultura, de la gente de aquí, de los trabajadores. Y por eso me interesé mucho en narrar asuntos que tenían que ver con nosotros, con la identidad nuestra. Mi primera novela, pues, transcurre en Bello, pues, una parte en Medellín, es el último puerto de la tía Verania, y entonces ahí hay barrios como el Cairo, y hay barrios como el barrio Central, y hay gente de Bello, están las fábricas, están los pitos de las fábricas,
Y esa fue la primera novela, pero mucho antes de eso, pues yo hice muchas crónicas sobre Bello y además fundamos el Centro de Historia, porque otra preocupación que tuvimos en cierto momento, pues de nuestra existencia, fue por qué no narrar la historia de Bello, un pueblo con tantos hitos históricos, había que hacer también investigación y fundamos el Centro de Historia hace más de 30 años, el Centro de Historia de Bello, que todavía está ahí y que tiene un órgano de divulgación, pues la revista Huellas de Ciudad, donde los investigadores pues publican sus textos de investigación. Entonces ese es otro aspecto sobre Bello. Pero buena parte de mi literatura discurre más bien en Medellín, mucha de mi parte de literaria, de novelas, son en Medellín, pero siempre Bello debe estar ahí, porque Bello, digamos, es como nuestro territorio, nuestro ancestro, nuestras vivencias, y la literatura se presta mucho para narrar ese tipo de cosas. Yo en Historias a Domicilio, que es un libro que no es una novela ni es ficción, ahí narro todas las casas y barrios en las que viví en Bello, que viví por lo menos en 20 barrios, y por eso digo yo que soy un buen conocedor de Bello, por lo menos hasta en eso, de que supe de dinámicas de muchos barrios de la ciudad, así hubiera vivido, aunque hubiera vivido en ellos solamente 6 meses en cada uno, o 2, o un año, 2. En el barrio donde más viví fue en el Congol, donde vivimos 3 años. Pero entonces es un libro también que narra esa presencia hasta de los gitanos, cuando llegan los gitanos a Manchester y todas Muy interesante esa historia, profe. esas tiendas anaranjadas, verdes, rojas, eso era un espectáculo. Y uno pues también eso lo influencia a uno de niño y es parte de la literatura que he escrito sobre Bello y sobre Medellín. El barrio ha sido uno de mis asuntos preferidos e inspiraciones, por eso, porque soy un hombre de barrio, sí. Profe, la última obra en italiano. Ah, bueno, recientemente entonces, unos cuentos que hice hace mucho tiempo cuando la pandemia, unos mini relatos, pues los publicaron en Italia, en Salerno, en una edición bilingüe, en español pues y en italiano, y allá ya está circulando en Italia, y voy a ir a presentarlo en septiembre, iré por allá a presentar el libro, y que además es una cosa muy linda porque es un experimento de los muchachos que estudian español en Italia, o en Salerno en este caso, al sur de Italia, pues les sirvió como un ejercicio traducir mis cuentos, pues dirigidos por la traductora principal, ¿cierto? Que era traductora, pues Carmen Mitidieri, es también traductora de escritores como Benedetti, pues una señora ya de mucha trayectoria en eso de la traducción, sí. Hombre, ha sido un gusto esta conversación, profe, créame que me la he disfrutado de una forma increíble, espero que no sea la última, que me regale otros espacios para que sigamos conversando. Claro, ya sabe cuál es la dinámica, que venimos aquí a hablar de esto que nos interesa, de eso que ha sido nuestra identidad, de cómo sentimos, de cómo percibimos, de cómo construimos a partir de la memoria. Nosotros nos despedimos acá en este espacio, dándole las gracias al profe por sacar el rato, a mi equipo por ayudarme en esta construcción y a todos ustedes por escucharnos, por vernos. Que este no sea el último programa con el doctor Hospitaleta. Un abrazo fuerte para todos. Muy bien, abrazos para ustedes, muchas gracias.